¿De cuál de ustedes fue su docente o no lo fue? ¿Qué dice don Edith Quiroz? ¿No quieren hablar? ¿Me están enojados o qué? No, no fue, no lo conocí yo, doctor, personal. Y al doctor Víctor Hugo, él era docente de semiología y farmacología. Sí, doctor, fue de algunos de nuestros docentes por un tiempo en farmacología y semiología. Ya no está con nosotros, es otra pena. Y hay Muy otros bien. docentes que están enfermitos también, ojalá que se recuperen pronto. Ese es el voto que hay que hacer, jóvenes. Cada día tenemos que orar a Dios para que no nos quite más seres queridos. Creo que ya no hay más. Sí. Esperamos un ratito más, ¿no? Unos 4 minutitos más esperaré. Doctor, buenos días. Buen día. Aprovechando que estamos esperando unos minutos, quería hacer la mención que ayer estuvimos esperando que nos acepte varios compañeros, pero no nos aceptó y tampoco sabíamos el comunicado de que había dado, de que no Eh, íbamos a pasar ¿Qué hora? clases. Sí, o sea, no he podido ya, estaba en plena ya disertación en la clase y cuando interrumpí ya no había, ¿no? Entonces, acordaremos pues hasta qué hora podrían llegar ustedes. ¿Sí? ¿Con 10 minutos? ¿Está bien? ¿Cuál Doctor, sería el en mi problema caso, para que se... yo estuve esperando desde en punto. No sé cuál fue el Ayer problema. ¿a qué hora teníamos con ustedes clases? A las 8, doctor. Ah, yo he pedido, joven, discúlpenme, yo les he pedido permiso, les mandé un mensajito. Con los que primero entraron, no les han avisado seguramente, justamente eran las exequias fúnebres de este colega y más tarde del otro. Entonces tuve que pedir permiso, no he pasado prácticas y les pedí permiso. Así que no se preocupen, jóvenes. Ayer no hemos avanzado tema, Está bien, doctor. Tampoco nos ¿ya? avisaron nada y por eso teníamos la duda. Sí, no te preocupes, Ambar. Yo tuve la necesidad de disponer el tiempo porque era a las 10 las exequias fúnebres, entonces tenía que ir urgente. Y por esa razón, entonces, he pedido permiso. Pero José, creo que tú estabas, ¿o no? Ya, entonces, ese fue el motivo, no es que no les he aceptado, ¿sí? Mil disculpas. Está bien, doctor. Gracias.
El cuadro clínico, distinguidos jóvenes, está dividido en el periodo de incubación, que dura de 3 a 6 días como promedio, y extremos o rango de 7 a 14 días. El periodo inicial o de comienzo dura 2 a 3 días. Esto es muy importante, señores alumnos, porque en este primer día, segundo, 3 días que dura, tenemos que identificar los síntomas típicos de la enfermedad. Los síntomas se parecen entre la gripe, fiebre amarilla, dengue y antivirosis. Y entonces tenemos que discriminar con mucha inteligencia y con mucha prolijidad si se trata de gripe, se trata de dengue, se trata de fiebre, dengue hemorrágico, perdón, o dengue clásico, etc. Y, sin embargo, ¿de qué se confunde? Hay síntomas que son bastante claros y que eso vamos a aprender en este periodo. El periodo de estado constitucional es difícil de ser confundido. ¿Por qué? Porque acá se presenta contundentemente hemorragia masiva, epistaxis, gingivorragias, melenas, hematemesis, hematuria, etc. El periodo de convalecencia de aquellos que tienen la suerte de sobrevivir esta enfermedad dura semanas a meses, largo y penoso. En muchos casos, este periodo de convalecencia fue hasta de 6 meses. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4, hasta 6 meses. El periodo de invasión, esto que están viendo, jóvenes, puede ser tan evidente como están viendo, o puede ser como acá apenas visible, pero hay que buscar. El comienzo es brusco, en ese caso se parece a la gripe, o puede ser lento, insidioso, en ese caso se confunde con la fiebre tipo B. Cuando el comienzo es brusco, se presenta fiebre alta, compromiso del estado general, malestar general, cefalea intensa, mialgias, artralgias, dolor de espalda, raquialgia intensa. Esto nos hace confundir con dengue. Pero la epistaxis, eso ya orienta hacia una fiebre hemorrágica. Enantema, esto que estamos viendo, como esta partecita, o si es así, mejor. Esto es inocultable. A veces los pacientes se quejan de odinofagia. Eso en este tiempo nos haría confundir con COVID. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Vean, petequias en la parte superior del cuerpo. Esto está hablando de esas lesiones puntiformes, manchitas, como picadura de pulga que aparece ya en el abdomen y sobre todo en el tórax. Sobre todo a los lados vamos a buscarlo más, en los flancos. Mejor dicho, en la parte lateral del tórax, en mayor cantidad. 1/3 de estos pacientes puede tener alteraciones neurológicas y sin embargo no hay alteración del líquido cefalorraquídeo. Esa es otra característica de esta enfermedad. Síntomas digestivos que presenta esta enfermedad: náuseas, vómitos en los primeros días de la enfermedad. Y estas náuseas y vómitos, anoten esto, jóvenes, hay que preguntarle si cuando está echadito tiene. Sí, te dice, pero no mucho. Y cuando te incorporas, cuando vas al baño, cuando quieres hacer alguna actividad, aumenta más el estado nauseoso y el vómito. Eso, anoten. Las alteraciones en la marcha, esto es patognomónico, jóvenes. Pregunta de examen. En estos pacientes, si bien se parecen a la gripe, al dengue, a la fiebre amarilla, pero estas alteraciones en la marcha son típicas de la fiebre hemorrágica. Es como el ebrio, como el borracho, tiene una marcha dubitante, de pasitos cortos, tambaleante, oscilante. Eso es típico de la fiebre hemorrágica y se puede presentar el primero, segundo, tercer día. Esta es la bradiquinesia que se llama, o bradicinesia. No es precisamente de la fiebre hemorrágica, pero les he traído que más o menos caminan así como queriéndose tropezar, y así, de pasitos cortos. Y además hay debilidad en los músculos de los miembros inferiores, como que te vas a caer, sientes una debilidad. Hipotonía muscular en miembros inferiores en los primeros días de la enfermedad. La hiporreflexia, que puede llegar a la arreflexia, sobre todo patelar y rotuliano. Eso es lo que van a buscar. Pregunta de examen, queridos alumnos. Pero además, este otro dato, hay una gran variabilidad de esta hipo o arreflexia. Se agrava al día siguiente o mejora al día siguiente
constante o se mantiene como está, entonces hay una gran variabilidad de un día a otro. Es otra pregunta de examen. Otra pregunta de examen, el temblor generalizado, igual que las náuseas y vómito, aumenta más cuando hace alguna actividad, cuando va al baño, digamos, o cuando quiere encender la lamparita o quiere incorporarse, se sienta. Hay mayor temblor de las manos, de la lengua, no puede hablar el enfermo. Otra pregunta de examen. Dificultad para deglutir, sobre todo los alimentos sólidos. No pasa eso con los líquidos o disminuye bastante. Entonces, si el paciente no puede tragar, ojo, puede ser un signo de la fiebre hemorrágica. Y además hay manchas en la orofaringe, hay petequias en el pecho, en el abdomen, no puede caminar, hay debilidad en los miembros inferiores. Ojo, estamos frente a una fiebre hemorragia por estos síntomas patognomónicos. El periodo de estado y es inocultable, queridos caballeros o damitas. La fiebre es alta de 39 a 40 grados centígrados y todo es en masa acá. La cefalea intensa. El síndrome doloroso generalizado, la raquialgia intensos. El enantema en mucosa orofaringea persiste. Náuseas, vómitos, hematemesis, diarrea y melenas, eso se asocia. Estas son las melenas de negruzca como alquitrán. Ya es sangre digerida, ¿sí? Y esta es la hematemesis. Puede ser sangre rutilante, si es del tracto digestivo superior, o puede ser ya como en borra de café, que ya no es tan rutilante, ya ha habido un proceso digestivo. Dígame. A ver, ya es 8:18, si tienen que apurarse un poquito. ¿Sí? ¿Quién a ver va a entrar ahora? Una sola persona. Ya me has interrumpido, José, ahora ya no sé dónde estaba. Me has cortado la inspiración. Entonces estábamos jóvenes en el periodo de estado. ¿Qué pasa, señorita Alejo? ¿Por qué llega tarde usted? Bueno, entonces decíamos, jóvenes, que hay esto, ¿no? Estos signos Perdón, que son... doctor, mi internet está muy mal, está muy lento. Ya, hasta la I10, máxima la I15 va a aceptar, ¿ya? Porque si no me interrumpo. Ya, estábamos entonces en que esto aparece, y cuando esto aparece ya es inocultable el periodo de estado. El periodo de estado, queridos alumnos, ya es de manifestación hemorrágica contundente. Ya no hay cómo confundir. Pero estábamos acá, también aparece compromiso bronquial, es otra característica, es una bronquitis aguda. ¿Qué vamos a auscultar acá? Va a toser, ya fiebre tiene, entonces vamos a presenciar o verificar la rudeza respiratoria. ¿Qué es la rudeza respiratoria? Roncus sibilancias, estertores, en este caso húmedos. Entonces, esa es la característica de la bronquitis en estos enfermos. Pero miren cómo esta es la fase abotagada, jóvenes. Al final de este periodo, los pacientes están abatidos así, como vencidos. Facies abotagada, inyección conjuntiva, los ojos rojos, hay fotofobia, y vea la manifestación hemorrágica, epistaxis, gingivorragias, la lengua sangrante, escrotal, hay una suciedad, una lengua saburral seca. Y surgen las petequias en mayor cantidad, ¿no es verdad? En mayor número, en el abdomen, axilar, abdominal, enrojecimiento de la cara que se extiende a todo el cuerpo y la adenopatía generalizada. Dolor en epigastrio y meteorismos. Hay distensión abdominal. Y muy pronto verificamos también las alteraciones en la esfera renal, disminución del volumen, hay oliguria, ojo. Igual que en la fiebre amarilla, en esta fiebre hemorrágica, el órgano que se compromete de inicio es el riñón, donde entonces observaremos presencia de elementos anormales como la albúmina, o sea, proteínas en orina, que normalmente no debe de haber, y la presencia de glóbulos rojos.
y finalmente la hematuria que observaremos macroscópicamente o buscaremos mediante laboratorio. La esfera cardiocirculatoria rápidamente se manifiesta con pulso débil. Lógico, hay hemorragia y por lo tanto el volumen minuto y el índice, el volumen minuto, ¿no es verdad? Y el índice cardíaco disminuyen ostensiblemente. La presión arterial se ha de ver afectada y descenderá hasta 0. El día 8 es el día en que mueren estos enfermos. El día 8 era tan esperado por estos enfermos, que tanto esperar se morían. En las anécdotas que decían, oiga doctor, así hablan los cambios, oiga doctor, le digo, diga que, ¿no? Oiga doctor, diga que esperaban el octavo día y cuando llegaba, ¿de qué se morían? Así hablan, así. He recibido, jóvenes, tantos, o sea, yo he averiguado y he recibido tantos reportes y anécdotas que se los comento para un poquito para matizar la clase. No son evidencias, pero esos comentarios ha dejado esta enfermedad grave que se presentó en aquel pueblito de San Joaquín. Estos comentarios eran en San Ramón, que visité, Magdalena, pueblitos pequeños en la orilla del río, desde San Joaquín hacia el Gran Itenes, rumbo de Brasil. Entonces, el signo de Fagé se presenta desde el comienzo, igual que en la fiebre amarilla. ¿Qué es el signo de Fagé? Fiebre alta, hipotensión arterial y bradicardia. Eso es, les voy a preguntar, estos son signos patognomónicos de la fiebre amarilla y también de la fiebre hemorrágica. Y el día fatídico es el día octavo, igual que en la fiebre amarilla, entre el día sexto a octavo, el famoso vómito negro. La letalidad en esta enfermedad, queridos amigos, alcanza el 30% y en algunos entre el 40 hasta el 60%. De esto estoy hablando, vean la gingivorragia, podemos observar esto. Y si ustedes ven en un paciente jóvenes con fiebre y además hemorragia, ni toquen, digamos, tienen que tener máximo cuidado porque al tocar esto indiscriminadamente, imprudentemente, ustedes pueden contagiarse de la enfermedad. Vean la orofaringe sangrante. Entonces, cuando hayan estos casos, jóvenes, cuando haya una persona con fiebre y con esta hemorragia, es muy peligroso. Tienen que hacer el examen médico con muchísima prudencia, con normas de bioseguridad nivel 4. La epistaxis puede ser así masiva y abundante. Estas son las petequias, esta imagen de la parte derecha, y aquí esto ya es púrpura. La púrpura son estas manchas de mayor extensión. Esta es la púrpura. Aquí vemos petequia, esto es petequia, y esto ya es púrpura. Y esta es la quémosis con Q. Esta es de una paciente japonesa con fiebre hemorrágica. Y esta hemorragia conjuntival ocular se presenta también en el dengue hemorrágico y en la mordedura de serpientes venenosas de efecto hematotóxico. Las variedades clínicas, jóvenes, en los afortunados hay la inaparente, las abortivas. Estas variedades van a ir a la convalescencia sin problemas. Esta común y frecuente tiene desde el 30%, 40, 60 hasta el 80%. Y las graves o sobreagudas, estas sí son tremendas. En 48, 72 horas no da tiempo ni para diagnosticar, concluye con la vida de los enfermos. Y este cuadrito que están viendo, así son los amaneceres y atardeceres en el oriente, es bellísimo, un despertar espectacular. Las formas graves, la fiebre alta, vean, de 40 grados hasta 41 grados centígrados, bradicardia e hipotensión arterial. Estos tres síntomas configuran el signo de Fagé. Gran compromiso del sistema nervioso central, el temblor generalizado es mucho más intenso que en la variedad que hemos descrito. Movimiento de los brazos, de la lengua, hay un temblor generalizado. No puede hablar el enfermo, no puede caminar. Entonces hay disartria e incoordinación de movimientos. Tiene una marcha atáxica. Y entra muy pronto al delirio, estupor, que ya son niveles de compromiso del sistema nervioso central. Puede convulsionar el enfermo. Relajación de esfínteres, entra en estado de coma y sobreviene la muerte.
El periodo de convalecencia les había dicho que es muy largo y prolongado. Hay una astenia acentuada, una debilidad, hay caída de pelo, se vuelven calvos por un tiempo, hay depresiones mundiales. Es una enfermedad de gran consunción orgánica. Y las complicaciones, pregunta de examen, son tres: la anemia, el choque y las sobreinfecciones de origen bacteriano. Vean qué belleza este arbolito. ¿Hay algún cruceño acá? O del Chaco. ¿Qué se llama este árbol? Lapacho, Ah, el apache, exactamente. ¿De dónde sois? Yacuiba. Ah, ya. Allá tienen, ¿verdad? Sí, doctor, de todo color. Hay una canción hermosa de Santa Cruz. Y es de un váter, de un bohemio que va a dar serenata a su amor. ¿Cómo dice? A la hora en que la luna va saliendo, dice, va a darle serenata. Y me oculté, dice, a las sombras del apacho y empecé mi serenata para ti. Dice, es muy bonita esa canción, no sé si han escuchado. Y entonces siempre me llamó la atención, dice, a las sombras del apacho. El diagnóstico, jóvenes, como no puede ser de otro modo, tiene que ver con el diagnóstico a través del método clínico, y tenemos que saber del paciente que ha definido la Organización Mundial de la Salud cuál es el paciente sospechoso. El paciente sospechoso es toda persona que procede de una zona endémica, que sea del lugar o que no lo sea, un potosino que ha viajado allá, puede ser como la interna de La Paz, que fue a Guanay, a frontera departamental de La Paz y el Beni. Entonces atendió, murieron ahí 4 personas con fiebre hemorrágica y esta niña atendió. La pobrecita pagó el caro tributo de su experiencia. Y bueno, su destino estaba marcado de ese modo. Yo lo he sentido muchísimo. Esta niña, jovencita, falleció. Y los 4 pacientes a quienes atendió, seguramente a uno de ellos, también fallecieron y ahí se contagió. Y la Universidad de La Paz la trasladó de ese lugar donde él estaba haciendo su internado. Seguramente estaba haciendo su pasantía de medicina de salud pública, ¿verdad? Y su docente, como yo, digamos, si ustedes, que Dios no quiera nunca, entonces le atendió con toda la atención, el cariño y el afecto. Pero era una niña con fiebre y hemorragia. Y este doctor quiso explorar con su endoscopio, él era endoscopista gastroenterólogo, eso dice. Ella le hizo la exploración. Ese fue el evento fatal. Entonces seguramente provocó el vómito, no sabemos, pero se salpicó de la sangre, se contagió y falleció este doctor alrededor de los 14 días. Nos causó revuelo hace unos años atrás. En clases comentamos. Tengo un grupo yo de médicos exalumnos míos, ahora son mis colegas, y entonces ellos me preguntaron, profesor, a ver, díganos, actualícenos cómo es. Entonces volvimos sobre el tratamiento, sobre que no debería hacerse maniobras endoscópicas. ¿Para qué? Porque es una fiebre hemorrágica, es sistémica, no es solo el tubo digestivo. Entonces tenemos que explorar no con endoscopio, sino con qué, con la inspección, ¿no es cierto?, en la orofaringe el primer día, si hay enantema, si hay petequia, si hay epistaxis, si hay gingivorragias, más nada. Y con todas las medidas de bioseguridad. Ahora, ustedes dirán, pero doctor, si uno no sabe, queridos amigos, si ustedes están en Santa Cruz, en el Chapare, en el Beni, todo paciente que toque, aunque sea que su suegra le haya dado un sopapo y le ha molotado el ojo, para ustedes, que es fiebre hemorrágica. En las prácticas igual estamos exagerando con sus compañeros. Enfermo que viene con fractura después de un fusilerazo de su suegra, diagnóstico, COVID-19. Claro que diremos fractura, pero también tenemos que averiguar si tiene síntomas de COVID, eso quiere decir. Todo paciente que toque y venga, así sea con síntomas ajenos a la fiebre hemorrágica, tenemos que descartar primero la fiebre más grave. Entonces, si nosotros, frente al paciente que toca el timbre a las 3 de la mañana, pongámosle, o a las 8 de la mañana o a las 10 de la mañana,
solicita consulta en un área endémica propia de fiebre hemorrágica amarilla, etcétera, o dengue hemorrágico, tenemos que ir descartando en primer lugar la enfermedad más grave y tenemos que atender con normas de bioseguridad como si se tratara de esos casos. Entonces solo así nos cuidaremos. De lo contrario, vamos a contagiarnos como lo hizo esta niñita, esta señorita, se contagió y murió. Esa es la pena. Y el caso confirmado es ese paciente que teniendo en la zona endémica esos síntomas propios, el signo de Paget, las petequias en antenas, dificultad para caminar, etcétera, etcétera, es confirmado mediante laboratorio con PCR-3. Dicho eso, entonces, tenemos que recrear el método clínico, patomorfosis de la enfermedad, el comienzo brusco y síntomas parecidos a la gripe. Estamos hablando de fiebre alta, quebrantamiento general o compromiso del estado general, mioartralgias, dolores musculares en las articulaciones, las manchas que aparecen en la mucosa faríngea, las manchas que aparecen en piel, petequias, epistaxis, gingivorragias y sobre todo el medio epidemiológico, y en ese momento que se están presentando esos casos y estamos en lugares como este, entonces el diagnóstico presuntivo clínico es fiebre hemorrágica. Exámenes de laboratorio, caracteriza la leucopenia en el examen, en el hemograma común de rutina que solicitamos. Disminución de plaquetas. ¿Cómo está la BCG? No está ni acelerada ni lenta, está moderada. Y hay que buscar urea aumentada, urea creatinina. Y en la esfera renal la oliguria, anuria. La presencia de cilindros y elementos anormales como las proteínas y cilindros celulares y granulosos. Eso marca la precocidad en el diagnóstico los primeros días. Exámenes directos. Los exámenes directos, jóvenes, tienen que ver el aislamiento del virus, reacción en cadena de la polimerasa y este test de neutralización confirmatorio, pero esto es posterior. Es un examen indirecto. Exámenes indirectos, ¿cuáles son? Serología, la detección de IgM, IgG, a partir del 8º día en adelante. Y entonces ahí aplicamos el test de neutralización, que es el test de neutralización por reducción en placas, que hemos visto ya a propósito del dengue. El tratamiento, jóvenes, es primeramente sintomático. Hay un tratamiento antiinfeccioso, cuidados generales, profilaxis. En el sintomático hemos de utilizar de preferencia dipirona o la novalgina o el paracetamol, sabiendo que la dosis tope de la que no debemos pasar son 4 gramos en ambos casos. Preferible manejar entre 2 y 3 gramos, que es suficiente. La seroterapia, vean, antes del 5º día, los primeros días hay que aplicar. En conclusión, en la primera semana, hay inmunoglobulinas ya purificadas que contienen precisamente la inmunoglobulina hiperinmune, 2 décimas a 1 miligramo por kilogramo peso. Hay también un antiviral que se utiliza, que les diré cómo es la dosis. Los cuidados generales hay que indicarles reposo absoluto y hay que controlar el medio interno. Aislamiento estricto, nivel de bioseguridad 4. El personal debe ser entrenado. La vitamina C se ha empleado acá en grandes dosis, pero yo no les aconsejo a muchos. Bastará con 1,5 gramos, pero acá en el protocolo indican hasta 5 gramos. Dejo a criterio de ustedes por vía endovenosa. El control del hemograma tiene que ver con controlar el hematocrito bajo, la disminución de las plaquetas. Y esto hay que comparar. ¿Qué significa muestras pareadas? Que la primera muestra con la segunda y el tercer examen o el cuarto examen tenemos que comparar, inclusive para medir la evolución. Y la vacuna finalmente es la Candid 1. Es una vacuna argentina que defiende es contra el virus Junín, argentino. Pero al virus machuco solamente protege un 40 a 60%. ¿Eso qué significa? De 100 personas que se vacunan, solo 40 van a ser protegidos o máximo 60. Pero a no tener nada, también hay que tener esto. Y aquí está la dosis que voy a preguntar. En los adultos, 1.200 miligramos al día, hay que dividir cada 8 horas. Como vienen 400 miligramos por vía oral, entonces 400 cada 8 horas. En los niños esta es la mejor forma de dosificar.
15 a 20 miligramos por kilogramo peso, también hay que fraccionar la dosis total en 3 tomas. Esto voy a preguntar a todas las filas por la vía la intravenosa. La ribavirina viene en 400 miligramos y también viene en ampollas. Dosis de ataque, 2 gramos, dosis única. Eso es lo primero que hay que hacer el primer día. Seguida de 1 gramo cada 6 horas durante 4 días. Y después 500 miligramos cada 8 horas durante 6 días. ¿Cuántos días dura el tratamiento? Quiero que me respondan. ¿11 días, doctor? Muy bien, así es. Así es. Tú eres Dani, ¿no? Ámbar, doctor. Ámbar. Eres la única que responde Ámbar. Y según peso acá. Si pesa menos de 65 y si pesa entre 81 y 105, 1.200 miligramos. Que está para que administren según peso. ¿Y cuánto dura el tratamiento? Tiempo de tratamiento, 10 días. Y acá tenemos para los adolescentes y niños, igual según peso. Desde 10 kilos a 47, desde 48 a 49 kilos, etc. Y, perdón, esto es 59. Perdón, 49. Y de 50 a 65. Y de mayores de 65 ya se considera el adulto, entonces podemos darles 1.200. Y el tiempo de tratamiento. Siempre dice, modo de administración, fraccionar cada 8 horas. Calculan primero la dosis total y luego dividimos en 3 y administramos cada 8 horas. Esa es la recomendación específica para el tratamiento. Y miren, jóvenes, esta casita parece bella. Es bella para un turista, pero es tan precaria. Por acá pueden entrar murciélagos, pueden entrar mosquitos, pueden entrar roedores. Y esa es la pena de la gente pobre que no tiene una casa de hormigón armado, sino esta casa. Y esta región, queridos amigos, es una región entre La Paz y el Beni, limítrofe. La Paz tiene una zona tropical con esta diversidad geográfica bellísima. Entonces, el control, si bien les parece antiguo, rudimentario, pero es efectivo. Control de roedores y control de alimentos. Con eso el año 1963 se controló porque no había tratamiento. Hoy han aparecido algunos tratamientos, pero fundamental es seguir controlando mediante el eslabón de la cadena epidemiológica. 2 eslabones, control de roedores y control de alimentos. Con eso cortamos la cadena epidemiológica. Este es el famoso alimento, jóvenes, el chivé. Esto le ponen a la sopa, le ponen a su, imagínense, si es al arroz le echan encima el arroz, o si es un picante, le echan encima al picante. Entonces eso les gusta mucho y también se sirven así como refresco. Si han tenido una juerga el viernes de soltero, al día siguiente amanecen con chaki, no sé todo, y hay el chaquitap. Pero el chaquitap de los venianos es esto, la harina de chivé en un vasito de agua, y ¡pac! Se lo toman y según ellos les prepara para una nueva juerga. Eso no van a pintar. Y este es el Calomis callosus. Y aquí está orinando, defecando, y si alguien manipula sin protección y lleva la boca al comer, seguro que va a introducir el virus y se ha de contagiar. Aquí están fumigando, esta es la deserratización. Utilizar venenos en estado gaseoso es muy peligroso. Claro, es un ejemplo nada más. Aquí están con su protección y seguramente esta no es una campaña precisamente de deserratización porque no están muy protegidos. Ha de ser seguramente contra los mosquitos. Entonces hay que hacer estas campañas de deserratización, pero ojo, acá no podemos ser radicales porque podemos alterar el equilibrio ecológico. Una vez empezaron a deserratizar con una campaña agresiva. Y también hubo, jóvenes, el río se desbordó, estábamos viviendo una inundación, esto en Puerto Villarroel, y en el puesto militar donde yo era médico, en la Fuerza Naval, entonces teníamos el hábito de reunirnos cada noche. Hay unas señoras que les gustaba jugar loba, a mí no me gustaba, entonces me lo tendieron una hamaca, yo de la hamaca, entre dormilando, etcétera,
veía cómo jugaban ellos loba y otros jugaban, ¿cómo se llama? Con dados. Bueno, y cuando yo me desperté y una de las cuidado, cuidado, me dijo, y cuando bajo mi hamaca había una víbora coral, más o menos la víbora coral mide entre 60, 50, 90 centímetros o a veces pequeñitos. Esta era una víbora pequeñita, tendría, qué sé yo, unos 30 centímetros nada más. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando hay inundación, cuando hay un trastorno ecológico, invaden lugares infrecuentes estas alimañas. Entonces, cuando terminamos a los roedores, no tienen de qué alimentarse estas víboras, entonces, en busca de alimento, invaden el ámbito hogareño. Este es un reporte de periódico, aquel, vea, el 2013, y es una noticia pasada. Esta es la vacuna Candid, que protege 40 a 60%, y aquí está administrando la vacuna, así se administra. Se administró también en Trinidad, o en San Joaquín, particularmente, cuando hubo una amenaza de un brote. Entonces, todas las señoritas o los estudiantes, mejor, del ciclo medio se vacunaron. Y esta es las instrucciones de la vacuna contra la fiebre hemorrágica Candid 1. Repito una vez más, no es para nuestro virus, es para el virus Junín, pero sirve de algo. Las contraindicaciones en el embarazo no hay que administrar, en la lactancia tampoco, o sea, cuando están haciendo lactar tampoco, y aquellos que son inmunodeprimidos tampoco, o sea, eso significa célula CD4 menor a 200. Y esto que les encanta, jóvenes, ¿sí? En fin. Si no hay preguntas, entonces podemos... Doctor, tenía una duda. ¿De qué, hijita? Nos mencionaba que en el periodo de invasión, las náuseas y los vómitos tenemos que darle importancia y preguntar al paciente en qué momento se le presenta y por qué es importante hacer esas preguntas. Bueno, ya les decía que cuando está en reposo, tiene náuseas, vómitos, pero leve. Pero cuando se incorpora o camina hacia el baño, aumenta mucho más este estado nauseoso y llega a vomitar. Se intensifica esta sintomatología, el estado nauseoso y el vómito con el aumento de con las actividades, digámoslo así. Entonces eso hay que decir, ¿tienes náuseas? ¿Asco a la sí? ¿Y tienes ganas de vomitar? ¿Si has vomitado? No, o dices, sí, he vomitado. Y con frecuencia, no, de rato en rato. Y estas náuseas y vómitos, cuando tú quieres caminar o cuando te agachas o cuando quieres hacer alguna actividad, aumenta, te dice, sí, aumenta más y llego a vomitar. Eso quiere decir, querido. Gracias, doctor. Ya. Doctor, buenos días. Disculpe, con respecto al signo de Faguet, quería preguntarle cómo es que fisiopatológicamente es que se puede producir eh, esta combinación de fiebre e hipotensión. ¿Qué factores influyen? Ya, entonces hay primero en los centros termorreguladores y sobre todo a nivel del sistema nervioso central hay lo que se llama la astenia cardiocirculatoria. Las bacterias gram negativas suelen ocasionar esto y algunos virus también que afectan el sistema nervioso central, como el COVID-19, por ejemplo. ¿Qué ocasiona el COVID-19? Ocasiona alteraciones en la olfacción. No se sabe exactamente la fisiopatología, pero es deductible. Tienen que estar afectando estos centros, ¿sí? Estos centros donde al incremento de la temperatura, la dinámica cardiocirculatoria no puede responder. Entonces, a eso se llama astenia cardiocirculatoria. Y algunos agentes causales, incluidos bacterias y particularmente virus, tienen estos efectos. Tienen un efecto leucopenizante, tienen un efecto depresor del sistema hematopoyético y tienen un efecto depresor de la dinámica cardiocirculatoria. Entonces, a nivel de los centros sobre todo tal vez respiratorios no lo diré tanto así, a nivel de los centros cardíacos pueden estar afectando, no se sabe exactamente, pero el efecto sí lo dice. Entonces, a pesar de la fiebre alta, en la fiebre amarilla y en la fiebre hemorrágica, entonces está frenado
este sistema excitoconductor con referencia al estímulo de la hipertermia. Entonces, hay bradicardia relativa, por ejemplo, en la fiebre tifoidea, es por un gram negativo, una bacteria gram negativa. No llega a la bradicardia real. A pesar de la fiebre de 39 grados, puede estar con 60, 68, 70 u 80. Eso es normal, pero frente a la fiebre debería haber taquicardia y no lo hay. A eso se llama astemia cardiocirculatoria. En cambio, en la fiebre amarilla y en la fiebre hemorrágica hay una bradicardia real, está menos de 60 y la fiebre es alta. Imagínense, en el periodo de estado en la fiebre hemorrágica hay 40 o 41 grados centígrados. Entonces ahí debería haber una taquicardia, quién sabe, superior a 100, y sin embargo está con bradicardia real por debajo de 60. Entonces vuelvo a decir, ¿qué pasa acá? Una astemia cardiocirculatoria, un efecto depresor en el centro cardíaco. ¿Sí? Y reitero, no se sabe con exactitud, pero eso es lo que hay. Gracias, doctor. Ya no es. Doctor, una consultita, nos hablaba un poco de la vacuna Candid. Sí. ¿Esta se va a usar como preventivo o como tratamiento alternativo? Como preventivo, amigos. ¿Sí? Digamos, hay un brote, se han presentado 8, por decir, y entonces tienes una población que proteger. Habitualmente son las personas jóvenes, porque en una endémica la mayoría tiene ya anticuerpos protectores, o porque han padecido de una manera subclínica, o porque han enfermado, pero hay que proteger a la población susceptible. Y tenemos esa vacuna que protege contra el virus Junín, y con respecto de nuestro virus solo protege en un 40-60%. Es profilaxis. Pero, doctor, ¿en algún caso se podría llegar a usar como tratamiento alternativo o No. profilaxis? No. Porque leí un poco y creo que decía igual en algún lado como tratamiento alternativo. No. Hay que aclarar. Esta es vacuna amorosa. La vacuna, ¿qué es? Es un virus atenuado. Por eso estamos diciendo que no podemos administrar a la embarazada ni al inmunodeprimido. En ellos podría provocar la enfermedad. No puedes tú hacer tratamiento alternativo administrándoles virus. La vacuna se aplica a aquellos que no lo tienen el virus aún, precisamente para que con un virus modificado, atenuado, es un virus vivo atenuado, para que ese virus atenuado solo provoque la formación de anticuerpos protectores. Pero inclusive este virus atenuado puede ser peligroso en las personas con inmunodepresión, podrían desarrollar la enfermedad. En vez de evitar la enfermedad, en estas personas podrías estar provocando, introduciéndole un virus atenuado. Entonces estos virus van a provocar que el organismo forme anticuerpos cuando llegue el virus verdadero. Y cuando llegue el virus verdadero, entonces ya ha de proteger, porque hay anticuerpos. Si bien no van a proteger al 100%, pero en 40 de 100 o en 60 de 100, ha de evitar que se produzca la fiebre hemorrágica. Bien. Está bien, doctor, gracias. No tienes por qué. Antivirosis, entonces, con la misma estructura. Hemos de definir. La antivirosis o el antivirus es una enfermedad viral aguda, grave, eso no se olviden. Aguda significa que no va a pasar de los 10 días, entre 8 y 10 días, pero es grave. ¿Qué significa grave? Que mueren muchas personas. El agente causal es el virus llamado Antan, virus Antan. Se transmite por estos ratones colilargos. ¿Qué significa esto? Que los ratoncitos que tienen una cola larga, más grande o más largo que el cuerpo, una vez y medio o más de una vez. Estos eliminan el virus en la saliva a través de la materia fecal y la orina, igual que en la fiebre hemorrágica, igual que la antivirosis, es justamente lo que están viendo. Cursa con fiebre, cefalea, escalofrío, dolores musculares y articulaciones, parecido a un estado gripal. Pero si estamos, por ejemplo, en Yacuiba, en Tarija, en el Chaco chuquisaqueño, en lugares de valles, así con bastante pastizal,
Cuando surjan estos síntomas, tenemos que pensar en la enfermedad más grave, en este caso antivirus. En Tarija no hay fiebre hemorrágica, allá no podemos pensar en fiebre hemorrágica. También se presentan náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. Esto, jóvenes, es patognomónico. Este párrafo cursa con fiebre y este también náuseas, esto anótense en un círculo. Cuando se presente esto, ojo cerrado es antivirosis. O sea, síntomas, vean como estos: cefalea, fiebre, escalofrío, mioartralgias y compromiso del estado. O sea, síntomas que se parezcan a la gripe. Y náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea es antivirosis. Tiene dos síndromes que ocasiona. El síndrome renal, ese es síndrome hemorrágico con síndrome renal o fiebre hemorrágica con síndrome renal. Aquí está la abreviación: fiebre hemorrágica con síndrome renal, o síndrome pulmonar por antivirus, ahora se llama síndrome cardiopulmonar por antivirus. Son los dos síndromes que se presentan en el mundo con este virus. El primer síndrome, la fiebre hemorrágica con síndrome renal, que es fundamentalmente hemorrágico, se presenta en el Viejo Mundo, en Europa, Asia y África. Y el síndrome pulmonar por antivirus es en las Américas. Se presentó por primera vez en Estados Unidos y se presenta en Argentina, en Uruguay, Chile, Bolivia, etc. No hay tratamiento, tampoco vacuna. En Chile ha sido atacado, sobre todo la parte desértica, donde hace calor y si bien hay escaso pastizal, pero aún así este roedor se ha adaptado. Entonces ellos han aconsejado y han empleado la seroterapia y les va muy bien. No hace unos 2 años atrás que ellos han recomendado. ¿Por qué? Porque tenían harta tasa de muertos, entonces emplean la seroterapia. ¿Cómo se conoce? Antivirus, antivirosis, fiebre hemorrágica con síndrome renal y se conoce síndrome pulmonar por antivirus. Esos son los sinónimos. Y la distribución geográfica tiene que ver con valles y selvas de abundante pastizal. En Chile, la región entre el desierto de Atacama y Aysén. Es en esa región ahí en Chile. En cambio, en Bolivia, en todos los valles, ¿no es cierto? ¿Dónde? En Bolivia, todos los departamentos, menos Potosí y Oruro. Pregunta de examen, creo que eso está clarísimo. Este es el Viejo Mundo, donde por primera vez se descubrió el síndrome, ¿cómo es? La fiebre hemorrágica con síndrome renal. Este es el río Antán. Están viendo, jóvenes. Y en las Américas, por intermediación de este ratón de cola larga, se presenta el síndrome cardiopulmonar por antivirus, síndrome cardiopulmonar. Este es el nombre correcto, síndrome cardiopulmonar por antivirus. ¿Por qué? Porque causa deterioro hemodinámico y causa insuficiencia respiratoria. No solo insuficiencia respiratoria. Por eso es más adecuado y apropiado llamar esto síndrome cardiopulmonar por antivirus. Ahí están los países que ya les he mostrado en el Viejo Mundo: fiebre hemorrágica con síndrome renal. Este es el reservorio, el ratoncito colilardo. Vean, aquí es lo que no debemos hacer, pero acá estaba mostrándonos una médica que ha cortado su cara para que no la reconozcan. Entonces, esto es lo que no debe hacerse, pero con fines académicos ella ha querido mostrar, vean, el ratoncito es pequeño y la cola larga. Aquí estamos viendo justamente estos lugares son peligrosos. Si nosotros tenemos la mala suerte de manipular estos ambientes donde tal vez ha orinado hace unos 10 minutos atrás o ha defecado, etcétera, entonces podríamos contaminarnos y si comemos con las manos sin lavarnos, podríamos introducir al virus y contagiarnos. Entonces, aquí hay donde hay ese pasto es donde mora este ratoncito colilar. Acá vemos, vean, pleno salto atlético este ratoncito para apreciar el largo de la cola, obviamente que es más grande que el cuerpo, o más largo, mejor. Se han identificado 14 serotipos de virus. De estos, 6 causan el síndrome hemorrágico y 8 el síndrome cardiopulmonar.
Habían 8 cepas en estudio cuando yo preparaba esta diapositiva. En las Américas, más de 20 serotipos distintos. Cada serotipo está asociado a un ratón silvestre diferente. Tiene una envoltura lipídica igual que el virus SARS-CoV-2 y sensible al hipoclorito, al alcohol, y podemos inactivarlo inmediatamente. La tasa de letalidad es desde el 40%, del 50-60% hasta el 80% en esta enfermedad. Es alta la tasa de letalidad. ¿Por qué? Porque esta enfermedad es muy grave. Ya saben que hay 2 grupos de enfermedad, ¿no es cierto? Del viejo mundo y del nuevo mundo. En el viejo mundo ahí está Hantam, Pumala, Seúl, Prospect Health y Dobrava. Estos son, y también en Europa, estos son vigentes y causan la fiebre hemorrágica con síndrome renal. Y en las Américas, vean, los segundos reconocidos por primera vez en mayo del 93 en 4 esquinas, en la región 4 esquinas en Estados Unidos. O'Connell se llamaba y se presentó acá en estas poblaciones, Utah, Nuevo México y Colorado. Allí fue diagnosticado por primera vez y se presentó la enfermedad con insuficiencia respiratoria aguda y alteraciones cardiovasculares, shock y letalidad, vean, del 60 al 80%. Me han escuchado decir muchas veces que bien que se presentó en Estados Unidos, no es porque me alegre, sino porque como es un país con bastante tecnología y riquísimo, entonces ellos han solucionado, como que en esta enfermedad han sistematizado muy bien el control, la evolución y han hallado un tratamiento, aunque no sea muy efectivo, pero lo hay. El agente etiológico se llamó primeramente virus sin nombre y ahora se llama 4 esquinas, O'Connell. Entonces, así se conoce actualmente. Se denominó esta presentación síndrome pulmonar por antivirus, ahora se llama síndrome cardiopulmonar. ¿Qué datos más tenemos respecto? Vea, en toda Sudamérica, desde Centro a Sudamérica, tenemos en la Argentina el genotipo Lechiguana, Andes, Orán, Laguna Negra y Hue 39694. Esos son los que hay en la Argentina. En Chile, vean, los Andes también comparten los Andes con 5 linajes. South, North, Cent, Buenos Aires, Centlec y Centlat. Esos son los linajes en Chile y Uruguay. En América Central, el virus choclo, así se llama, el antivirus. En América del Sur, Laguna Negra, Río Mamoré, este es nuestro virus. Este ha sido aislado en Bolivia. Araquará en Brasil, Castelo de Sonus y Yuquichiba en el Brasil. Y esto da cuenta, jóvenes, antivirus de interés para Bolivia, encontrados en el Nuevo Mundo. Y además son los reservorios, ¿sí? Los reservorios son, ¿sí? El Oligorizomys longicaudatus significa de cola larga, Oligorizom longicaudatus, Chacoensis, Calonis laucha y Microtis. En el Paraguay, por ejemplo, se ha hallado el Calonis y laucha. El Calonis es nuestro y laucha es en el Paraguay y la Argentina. El Microtis, Oligorizomys microtis en Bolivia y Perú. Estos son los virus, vean, que se han encontrado en Tarija. Tarija es les digo, es un medio epidemiológico bastante frecuente para antivirosis. Santa Cruz también, también en Cochabamba se encontraron en Chapala. Vean cuáles son los serotipos, ¿sí? Orán, Laguna Negra, Bermejo, Orán, Bermejo, Nuevo. El genotipo 1, etcétera, Laguna Negra, y se ha encontrado genotipo 2, Nuevo y genotipo 1, pero sobre todo tenemos Bermejo, nuestra edad, Laguna Negra. Todos estos se han encontrado en Bolivia, pero hay 2 que se han encontrado más, que es Bermejo y Mamoré. La taxonomía. Pertenecen a la familia Bungiaviridae, faltando 5 minutos me van a avisar. Pertenecen a la familia. A las 9, ¿por qué? ¿Quién me va a avisar? José, tú me vas a avisar faltando 5 minutos. Entonces quedaremos acá. Ya en la diapositiva 19, entonces. Listo, vayan a su práctica, jóvenes, pórtense bien. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, adiós.